locales, ¿sí? Bien, los anestésicos locales son un grupo de fármacos que realizan la pérdida de la sensibilidad, ¿sí? La función que tienen es ¿sí? De forma reversible y a nivel seccional. ¿Sí? No afecta nada lo que es el sistema nervioso central. Este es el efecto más importante. Es la pérdida de la sensibilidad. Esa es. ¿Sí? Es de forma reversible porque tiene un tiempo de duración y es a nivel regional, no es sistémico, es regional, solamente una parte del cuerpo. Es lo que los diferencia de los anestésicos generales. Los anestésicos generales lo que hacen es su mecanismo de acción a nivel central y sistémico, ¿verdad? Con pérdida de la va a haber somnolencia, amnesia, pérdida de los reflejos, todo eso. Ahora, los anestésicos locales químicamente los podemos dividir en dos clases. ¿Sí? Tiene un anillo. Los anestésicos locales están conformados por un anillo, ¿sí? Un anillo aromático, ¿sí? Este anillo aromático es base hidrófobo. Tienen un enlace. Ese enlace puede ser tipo este o tipo amida, ¿sí? Y van a tener un grupo funcional. Normalmente es un grupo amino terciario, ¿sí? Este grupo amino terciario va a ser hidrógeno. Ahora, dependiendo esta cadena aromática esté unida a este grupo amino terciario, puede ser por un enlace este o puede ser un enlace amida. Entonces, dependiendo de eso, los anestésicos se pueden dividir en anestésicos locales tipo este y anestésicos locales tipo amida. ¿Sí? El primer anestésico local que se ha descubierto ha sido por 1850, por esas décadas, y ha sido la cocaína. La cocaína es el primer anestésico local que se ha estudiado bastante. Ellos han visto que cuando picaban la coca o consumían coca, ¿qué pasa? Normalmente se adormecía toda la sección perioral, ¿verdad? Entonces ellos cuando se adormecían no sentían dolor. Entonces eso funcionaba a nivel regional, solamente un lugar, y era reversible, no tenían sensaciones de dolor. Entonces, los primeros anestésicos locales son de tipo este, ¿sí? Y ahí vamos a tener lo que es la cocaína. La cocaína. Actualmente se sigue utilizando la cocaína, no mucho, pero se sigue utilizando, ¿ya? Tenemos otro que es la cocaína. Vamos a ver los más importantes, ¿sí? Y vamos a ver uno tercero que es la tetracaína, ¿sí? No se utilizan bastante. Actualmente ya no, ¿sí? No se utilizan bastante, ¿sí? Lo que sí se utilizan son los del tipo amida, ¿sí? Y entre estos tenemos lo que más conocen, la lidocaína. También lo llaman silocaína, ¿verdad? Nombre comercial. Tenemos a la bupivacaína, a la mepivacaína,
Yana Rupi, Bacay. Estos son los más importantes, ¿ya? Son los más importantes. El mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los anestésicos? Yo lo voy a dibujar aquí. Esta va a ser la. ¿Qué estoy dibujando? Membrana celular, ¿verdad o no? Ya. Normalmente los anestésicos locales de estos dos tipos son bases débiles. Son bases débiles. Tienen una parte hidrófoba y una parte hidrofila. Y normalmente se van a encontrar ionizador. ¿Qué quieren decir? Van a tener ya sea carga positiva o carga negativa. Para que un fármaco ingrese, esta va a ser la parte externa, esta va a ser la parte interna, ¿sí? Para que ingrese, ¿cuáles son los factores en farmacocinética hemos visto? Para que el fármaco ingrese, tendría que ser, hemos dicho que no, es mucho mejor si es liposoluble o lipofílico, ¿verdad? Uno. Otra característica, que sea una molécula muy pequeña. Y otra característica es que no tenga carga, que sea neutra. Que sea neutra. Eso es lo más importante. Pero estos anestésicos locales que tienen carga, son ionizados. Entonces hay carga positiva o negativa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya? Tenemos el anestésico local, aquí con carga, ya sea positiva o negativa, ¿sí? Cuando nosotros introducimos al organismo o al sistema, este va a cambiar. Este va a cambiar. Al principio, que es un anestésico que está ionizado por el pH, porque tenemos un pH, ¿cuál es el pH fisiológico? 7.4. ¿Sí? 7.4. Por el pH, esto va a cambiar, se va a convertir en un anestésico local neutro. Anestésico local neutro. Y ahora sí, cuando tiene carga no pasa, pero cuando por el pH del organismo cambia a un anestésico local neutro, ¿qué está haciendo? Va a pasar. Está pasando adentro, ¿sí? Una vez que pasa adentro, ¿sí? El anestésico local se va a volver a ionizar, ya sea carga positiva o carga negativa. Y lo que va a pasar es que el anestésico local va a venir y va a ir a colocarse a un receptor del conducto. Esto es un conducto de sodio. Por aquí ingresa sodio. Por aquí ingresa el sodio. ¿Ya? Cuando el anestésico local está dentro de la célula, ya está con carga, viene aquí y lo que se va a unir al receptor y lo que va a hacer es bloquear. ¿Qué? Bloquear el ingreso de sodio. Si no hay ingreso de sodio, no va a haber, no hay despolarización. No va a haber despolarización. Y si no hay despolarización, no va a haber comunicación celular. Esto normalmente ocurre a nivel neuronal. No va a haber transmisión nerviosa. Entonces, ese es el mecanismo de acción de los anestésicos locales. Últimos estudios indican que no solamente actúa sobre los canales de sodio, puede actuar sobre los canales de calcio, sobre los canales de potasio. Todavía siguen en estudio. Y además va a repercutir no solamente aquí adentro, sino aquí, en lo que es el ciclo de Krebs, en el metabolismo bioquímico. Son últimos estudios. Esto todavía no está bien plasmado en los textos, pero sí son estudios. ¿Ya? Ese es el mecanismo de acción. Bloquean el ingreso de sodio. ¿Sí? Así inhiben la despolarización. Ahora, ese es el mecanismo de acción. La farmacocinética
¿Cuál es la farmacocinética de estos medicamentos? Una vez que están en el organismo, estos tres medicamentos se van a metabolizar mediante las esterasas, mediante la esterasa plasmática. ¿Sí? Se unen a la alfa-globulina ácida, ¿sí? Se unen a la alfa-globulina ácida y pueden ser metabolizadas por una enzima que se denomina esterasa plasmática. ¿Quiénes? Los de tipo S. Mientras tanto, los de tipo amida van a metabolizarse, la metabolización normal a nivel hepático. ¿Mediante qué? Mediante los citocromos P450. Ahí está la diferencia. Metabólico mediante el citocromo P450. Ahora, de todos estos, como estos se metabolizan más rápido, ¿sí? Van a producir probablemente, producen menos efectos adversos. Llegan a producir menos efectos adversos. ¿Por qué? Porque se metabolizan más rápidamente. Mientras tanto, que estos son del grupo amida, se van a metabolizar a nivel hepático y pueden llegar a presentar mayores efectos adversos. ¿Sí? Bien, seguiremos viendo. ¿Esto? Estos además se eliminan por vía renal. ¿Sí? Por vía renal. Ahora, el tiempo de vida media de estos anestésicos locales, ¿cómo es? Ahí de vida corta, ¿sí? Tiempo de acción de vida media, acción corta, acción intermedia y acción prolongada. ¿Sí? Las de acción corta, ¿sí? Tenemos a esta, que es la procaína. La procaína. ¿Ya? La procaína aproximadamente tiene un tiempo de acción de aproximadamente 45 minutos. Aproximadamente. Puede ser 30 a 1 hora. Si nosotros damos una anestesia, normalmente esto viene en cremas, ¿sí? O la benzocaína también, ¿sí? Pero es 45 minutos. Es durar el efecto anestésico, o sea, no va a tener dolor. De acción intermedia, vamos a tener a lo que más conocemos, a la lidocaína y a la mepivacaína. Eso tiene una duración de aproximadamente 1 a 2 horas. 1 a 2 horas. 1 a 2 horas. ¿Sí? La lidocaína y la mepivacaína. Y los de acción prolongada tenemos a la tetracaína, tenemos a la bupi y a la zopivacaína. Los tres. Estos duran hasta 4 horas, mayor a 4 horas. ¿Sí? Especialmente lo que es la bupivacaína y la zopivacaína. La tetracaína 3 horas, mayor a 3 horas. 4 hasta 6 horas. 3 horas, 5 horas, 4 a 6 horas. Aproximadamente. ¿Sí? Porque en la bibliografía puede ser uno de 4 a 5 horas, puede ser de 4 a 5 horas aproximadamente. Pero el que más dura es la bupivacaína con la zopivacaína. Esos son los que más se utilizan, son estos. Además de la lidocaína. Son los que más. La diferencia entre la bupivacaína y la zopivacaína es que la zopivacaína, que se utiliza bastante en la anestesia, es que tiene menos efectos adversos. ¿Que cuál? Que la bupivacaína. ¿Sí? Bupivacaína.
Ahora, menos efectos adversos que la fluoxetilacaína es la lidocaína. Ahora es igual, los efectos adversos. Enseguida vamos a ver cuáles son los efectos. Algunos, por ejemplo, para memorizar utilizan que los de tipo C solamente tienen una I, ¿verdad? Y los tipo amida tienen dos Is. Pero ahora si alguna farmacéutica produce un fármaco cocaína y mientras tanto como mnemotécnico, pues hasta que haya nuevas formas comerciales. Ahí está, ¿sí? Enseguida vamos a ver cuáles son los usos. Veamos aquí qué fibras o cuál es el orden de fibras que van ahí con pérdida de la sensibilidad. ¿Sí? Como todos estos medicamentos actúan a nivel de la pérdida de la sensibilidad a nivel neuronal, tenemos fibras nerviosas de tipo A, de tipo B y de tipo C. ¿Sí? Pueden ser de tipo ABC mielínicas y no mielínicas. Los anestésicos locales van a actuar especialmente sobre las fibras nerviosas más delgadas. ¿Sí? Y van a actuar primero sobre las mielínicas, después sobre las no mielínicas. Ahora, lo más importante es cómo se van a ir bloqueando las fibras. ¿Sí? Esto está en todos los textos. Yo he visto lo que es Goodman y Gilman, Capsum, en Flores. Todos tienen la misma tablita. ¿Sí? Y ahí están, pero con cruces. El que se bloquea más rápido tiene 4 cruces, el que se bloquea menos rápido solamente una cruz. De todos, el que se va a bloquear primero son las fibras nerviosas de tipo B y las fibras simpáticas o vagales. ¿Sí? Simpáticas. ¿Sí? Las primeras que se bloquean son estas. Vamos a poner 4, ¿ya? Luego tenemos las fibras C. Las fibras C son de dos tipos. Tenemos las fibras C simpáticas, ¿sí? Vagales. ¿Cuántas cruces serían? 4. O sea, casi en la misma proporción de tiempo. Pero después tenemos esta, que son las fibras del dolor y temperatura. Ahora puede ser, ¿qué fibras se bloquean primeramente? Puede ser las B y las C, ¿verdad? Pero de las dos, las que se bloquean siempre van a ser las simpáticas primero. Primero las simpáticas, segundo las del dolor, ¿okay? Temperatura. Luego tenemos a las fibras A. Las fibras A son de 4 tipos. Fibras A tipo alfa, fibras A tipo beta, fibras A tipo gamma y fibras A tipo delta. ¿Sí? Entonces, luego que se bloquean las del dolor, estas también transmiten dolor. ¿Sí? Se va a bloquear. 3, ¿está bien? 3. ¿Sí? Luego tenemos las del uso muscular. Vamos a poner 2. 2,5 para diferenciar de los otros. Las del tono muscular o usos. A algunos está como tono muscular. Luego tenemos las propioceptivas, que es calor, presión, tacto, calor, todas propioceptivas. Colocaremos todo. ¿Sí? Y al final, las fibras motoras. ¿Está bien?
Está bien, ¿verdad? Esto, para que tengan más certeza, van a ir al cuadrito y van a fijarse. Así está, en todos los textos. Las últimas son las fibras motoras. Y las primeras son las simpáticas. Luego vienen las del dolor, que es lo que más nos interesa, el dolor. Por eso cuando se pone anestesia no se siente ni dolor ni nada, y después esto, hagan la prueba ustedes. ¿Sí? Bien. Veamos a ver. Versos. Los efectos adversos, ¿sí?, de los anestésicos locales se dividen en dos grandes grupos. Unos que pueden ser neurotóxicos y los otros son cardiotóxicos. Los primeros efectos adversos por una intoxicación primero van a ser siempre neurotóxicos. Cuando la intoxicación es más grave, o los efectos adversos más tremendos van a ser, primero son neurotóxicos, después son cardiotóxicos. Entre los neurotóxicos vamos a tener lo siguiente: podemos tener espasmos, parestesias, ¿sí?, boca seca, con sabor metálico, cuando la intoxicación no es grave, ¿sí? Cuando es un poquito más grave puede haber convulsiones, y al final paro respiratorio, coma y muerte. Esto es cuando es mucho, cuando se administra bastante. Normalmente, cuando se da esto, no es cuando se da por infiltración, se da normalmente cuando son bloqueos, por bloqueos de plexos nerviosos, o cuando se dan anestesias regionales. Normalmente anestesia regional se da cuando es epidural o espinal, ¿sí? Y cardiotóxicos puede producir, por ejemplo, alteraciones a nivel de la frecuencia cardíaca. Normalmente puede producir disminución de la frecuencia cardíaca y o arritmias. Puede producir hipotensión, algunas veces hasta aumento de la presión arterial o hipertensión, ¿sí? Y a nivel vascular hay vasodilatación. Al final hay paro cardíaco cuando es mucho. Puede haber hipotensión o hipertensión. Ahora, arritmias, pero lo extraño, van a ver después, uno de estos actúa como un antiarrítmico. Uno de estos anestésicos locales actúa como antiarrítmico. ¿Cuál es? La lidocaína. Cuando veamos antiarrítmicos, o cuando vean antiarrítmicos, la lidocaína es un grupo de fármacos que es antiarrítmico. ¿Ya? Cualquiera que fuesen estas, ¿sí?, cualquiera que fuesen estas manifestaciones, el tratamiento siempre va a ser, en estos casos, el AEC, vías aéreas, respiración y circulación. Pero como antídoto o algo que ayuda a que se elimine rápido es darle líquidos. Solución con líquidos. Intralipídico, normalmente se conoce como intralipídico, es como una solución, como suerito se coloca eso, ¿sí? Ahora, si tiene convulsiones, se tiene que dar diazepam, o un benzodiazepam, o un anticonvulsivante, ¿sí? Bien, hasta ahí. Ahora, normalmente los anestésicos locales, ¿sí?, vienen con en la presentación siempre vienen con un
vasoconstrictor. Y ese vasoconstrictor siempre es la adrenalina. Por eso los pasos vienen. Lidocaína al 1%, lidocaína al 2%, bupivacaína o zopivacaína al 0.5%. Así bien. ¿Y por qué tienen un vasoconstrictor? Normalmente estos anestésicos locales tienen dos funciones muy importantes. La lidocaína, ¿sí? La primera, que disminuye su absorción. Y cuando disminuye su absorción, va a disminuir su metabolismo y va a disminuir los efectos adversos. Disminuye los efectos adversos. ¿Sí? Y la segunda, como va a producir vasoconstricción, va a aumentar el tiempo de vida media de acción. Aumenta el tiempo de vida de los anestésicos. Porque como hay vasoconstricción no se van a absorber, no se va a metabolizar y va a actuar por más tiempo. Así, supongamos que la lidocaína, ¿cuánto tiempo de acción tiene? Hemos dicho de 1 a 2 horas. Con la lidocaína, ¿cuánto puede ser? Puede ser a 2 horas y 30 hasta 3 horas. ¿Con qué? Con adrenalina. Ahora, siempre es bueno, ¿sí? Siempre es bueno que cuando pongamos o cuando se pongan bloqueos regionales, epidural, subaracnoidea o espinal, ¿sí? O intravenosa, el anestésico, ¿sí? Tenga lidocaína, o perdón, tenga adrenalina. Siempre es bueno que tenga adrenalina. Ahora, intravenoso. Normalmente estos anestésicos no se tienen que colocar por vía intravenosa, porque cuando colocamos por vía intravenosa van a aumentar los efectos adversos, que pueden ser más tóxicos. Pero hay algunas técnicas en anestesiología que sí se coloca por vía intravenosa. ¿Cuáles, muchachos? Técnica de Bier. Entonces, ¿qué se hace? Es una técnica donde se coloca anestésico, pero antes de colocar el anestésico se infla un manguito aquí para presión arterial y después se pone una venda de esmalte para que salga toda la sangre. Entonces, una vez que esté así, con isquemia, se inyecta el anestésico a la vena y va a estar todo este sector, aquí va a estar con el mango. Entonces, eso hace por 1 hora o 45 minutos que se haga la cirugía, pero no va a pasar a la sangre, ese es alto mismo. Mientras pasa eso, se va a metabolizar y una vez que acaba la cirugía, se pasa lentamente. Ya no se utiliza mucho, porque puede llegar a tener efectos adversos. ¿Sí? Ahora, si hay estos anestésicos que vienen al 2%, ¿sí? Siempre es bueno colocar la mitad de la anestesia al 2% y la otra mitad tiene que ser agua destilada. Si colocamos 5 ml de lidocaína al 2%, tenemos que colocar 5 ml de agua destilada. En total va a ser al 1%. Ahora, si vienen al 1%, denle nomás. ¿Cuándo no hay que colocar anestésicos locales? ¿O en qué lugar no se debe colocar anestésicos locales con epinefrina? Que son los siguientes. En dedos de los pies y de las manos, otro en cartílago ¿qué? Auricular, cartílago nasal y los testículos. ¿Por qué? Estos lugares donde llegan las arterias terminales, ¿sí? Arterias terminales que irrigan. Y si nosotros colocamos, por ejemplo, a esos lugares colocamos a lidocaína con adrenalina al 2%, lo que puede hacer es isquemia o al final necrosis. Entonces hay que tener mucho cuidado colocar adrenalina en esos lugares. ¿Adrenalina con qué? Con lidocaína. ¿Y si no tiene lidocaína? No, pues sí. Si no tiene adrenalina, pongan nomás cualquier tipo de anestésico local, pero que no tenga adrenalina. Aún así hay que tener cuidado. ¿Sí?
Ahora, las dosis varían. Vamos a hablar solamente de la dosis de la lidocaína. La dosis de la lidocaína es de aproximadamente 5 miligramos por kilogramo peso. ¿Cuánto es la dosis? 5 miligramos por kilogramo peso. Esto es lidocaína sin adrenalina. Ahora, cuando es con adrenalina es a 7 miligramos por kilogramo peso. Pero en realidad es 5. Coloquen 5 miligramos por kilogramo peso. ¿Sí? En la bupivacaína es menos, es 2 miligramos por kilogramo peso. Y en la ropivacaína, aquí es 3 miligramos por kilogramo peso, aquí es 5. Y en la bupi, ¿cuánto os he dicho? 2. Eso, van a ver, hay diferentes en cada libro que lean. El que les estoy dando es de técnicas quirúrgicas, ¿sí? Pero también hay en algunos textos. Vean este, yo, ya, ese son los primeros iniciales. De todos estos, el que más efectos adversos tiene es la bupivacaína. Es el que más neurotoxicidad y cardiotoxicidad presenta. Por eso, pero también es el que más se utiliza para bloqueos. ¿Sí? Enseguida vamos a ver bloqueo. Y con esto finalizamos. Para acabar, de estos dos grupos, los que pueden darnos más alergia, ¿cuáles creen que sean? ¿Estos o estos? ¿Cuáles producen más alergia? Alergia. Estos van a, en el metabolismo van a producir un metabolito que se llama ácido paraminobenzoico, PABA. Y el PABA lo que produce es aumento del riesgo de tener alergia. Normalmente las alergias, ¿saben cuánto será? 1 en 1000. 1 en 1000. 1 de cada 1000. Poco, ¿no? Pero igual hay que tener cuidado. ¿Sí? Ahora veamos para acabar las formas de administración. ¿Sí? Estos anestésicos locales pueden administrarse de forma tópica. Tópica. ¿Ya? Ahora hay un anestésico que es en parches y viene en forma de crema que se llama benzocaína. La benzocaína y la prilocaína, son estos dos medicamentos que pueden ocasionar un efecto adverso que se llama metahemoglobinemia. Anótense, todos los dos. Metahemoglobinemia. Averiguan qué es eso. ¿Han entendido? Metahemoglobinemia. ¿Quiénes producen eso? ¿O con quiénes se ha dado? Prilocaína y la benzocaína. ¿Sí? Eso se utiliza por qué vía tópica. Cuando hablamos de tópica podemos colocar a nivel de la piel o de las mucosas. Cuando hablamos de las mucosas pueden ser mucosa nasal, mucosa oral, ¿verdad? Cuando son a nivel de mucosas para cirugías otorinolaringológicas se puede utilizar lo que es la otorinolaringología, la cocaína. No hay en nuestro país, en otros países hay en forma de spray. O para, por ejemplo, si quieren hacer un estudio de endoscopía digestiva alta, ¿verdad? Que le van a colocar un tubo, ¿verdad o no? O una colonoscopía, es bien molestoso. ¿A quién o les gustaría que ustedes les hagan colonoscopía? Sería que roten por proctología y que les hagan colonoscopía. Llegar hasta pasar, por ejemplo, el colon derecho, el transverso y el izquierdo, al llegar hasta el izquierdo, con un tubo rígido así. Pero es lo que se hace, pues, para buscar tumores, cáncer. Cuando un paciente tiene hemorragia, proctoragia, hay que buscar, ¿verdad? Bueno, de dónde puede ser pólipo. Entonces eso se hace. Y el paciente no va a aguantar, pues, o no. Entonces le hace sedación. ¿Con qué se le puede sedar? Anestésicos generales. Con midazolam, o lo que más utiliza,
Propofol. Y para que no le duela ahí, le dan anestésico local, ¿verdad o no? Entonces a ese sector pondrán el equipo, el aparato con anestésico local y no lo colocan. Con eso le meten por atrás. Para eso se utiliza. ¿Ya? O, eso es tópica. Otro es por infiltración. Para infiltración ya les he dado las dosis. ¿Cuáles son las dosis? ¿Sí? Varía eso. Con epinefrina. Por infiltración es la que más se utiliza. Es normalmente pinchar por vía parenteral. ¿Sí? Esto. Y lo que más se utiliza es la lidocaína. La lidocaína. Puede utilizarse también la procaína. Lidocaína o procaína. Es la que todos vamos a utilizar. Todos ustedes van a utilizar. Cuando estén en áreas rurales van a tener que suturar alguna heridita, ¿verdad o no? Sí. Lidocaína, ¿al cuánto tienen que utilizar? Al 1%. Puedo utilizar al 2%, pero ¿qué tienen que aumentar aquí? 30% de agua destilada. Sí o sí. Eso es lo que se hace. Sí o sí. ¿Han entendido? Y la dosis está allá. 5 miligramos por kilogramo. Hay que tener cuidado en las etapas de la vida, tanto en los niños como en los ancianos. Porque en los niños todavía no está muy desarrollado, los recién nacidos no están muy desarrollados sus enzimas. ¿Han entendido? Tenemos otro que es bloqueos nerviosos. En los bloqueos nerviosos, si por ejemplo se va a hacer una cirugía de hombro, ¿sí? A mí no me conviene que le hagan una anestesia general, ¿verdad o no? ¿Para qué le van a hacer dormir? Porque es más peligroso. Entonces tendría que dejar la parte anestesiada solamente, sin sensibilidad, todo este miembro superior. Entonces, ¿qué plexo tendrían que bloquear? El plexo braquial. Y si solamente es la mano, ¿qué nervios? Eso es lo que se tiene que hacer. Es solamente un nivel, ¿verdad o no? Ahora, ¿cuál es el problema? Para hacer eso, esos son los anestesiólogos, eso se hace sabiendo la neuroanatomía. Porque lo más grave es que tú pinches al nervio. Y nunca se pincha. Ninguno de estos anestesiólogos pinchará al nervio. Se pone alrededor. Porque cuando pinchamos al nervio podemos provocar una lesión. Además de un dolor muy fuerte. Y cuando se pincha al nervio, a veces el nervio no se regenera. Entonces esa parte va a quedar sin movimiento o va a disminuir va a tener hiposensibilidad. Y después va a tener que hacerse una electromiografía. Entonces hay que tener cuidado. Entonces para hacer estos bloqueos, normalmente los hacen los anestesiólogos y tienen que saber neuroanatomía. Pero ahora sí ni neuroanatomía, lo que se utiliza ahora es la ecografía. Todo es bajo vía ecográfica. Todo es bajo vía ecográfica. Para funcionar el catéter central. Pero si saben la práctica, cuando tienen tanta práctica en colocar inyecciones, a veces no hay ecografía, ¿verdad? Pero si tiene ecografía mejor, pero si no, con la anatomía. ¿Tú sabes? Va a ser catéter de noche. Pero se necesita guiado por ultrasonografía, la guiada de sexo de neurona, es la desventaja. Y además en estos casos es donde va a haber más necesitos que o efectos neurotóxicos y cardiotóxicos. Y al final vamos a ver la anestesia regional. Cuando hablamos de anestesia regional nos vamos a referir a los bloqueos o anestesia epidural y anestesia raquilla o espina o subaracnoidea. Epidural o subaracnoidea, por eso a los anestesiólogos no les gusta. ¿Qué tipo de anestesia le ha puesto? Epidural. No, te enseñan. Regional. ¿Y la regional cómo está conformada? Anestesia epidural o subaracnoidea. Ahora, ¿cómo se coloca? Y vamos a ver. Normalmente este tipo de anestesia se colocan en todas las mujeres que van a tener cesárea o todas aquellas que van a hacer cirugías de la cintura para abajo, traumatología,
procto, lo que ustedes quieran. Se pone la espaldita entre la R3 y entre la R3 y R4. L3 y L4, perdón. ¿Sí? Entonces así es. Tenemos aquí la médula final, ¿verdad? Y aquí es el filum terminal, ¿verdad o no? Todo esto está recubierto por la dura madre o el ligamento amarillo, ¿sí? Entonces, cuando ingresa aquí la aguja a este espacio subaracnoideo, se va a llamar anestesia regional subaracnoidea o zaquidea. Si se coloca la anestesia, pero nunca se tiene que pinchar esto, la médula, si se coloca por fuera de la dura madre, esto que sea la dura madre, va a ser epidural. Para estos dos, ¿cuál es el que más se utiliza de estos anestésicos? Es la bupivacaína y la lidocaína. Pero ahora, si tienen zopivacaína, hay que colocar zopivacaína, pero cuesta mucho. Estos dos, especialmente la bupi es lo que colocan para las cesáreas, ¿sí? Entonces, es un poquito más complicado introducir aquí o quedarse aquí, aquí. Es una técnica, ¿sí? Con una hoja bien larga. Y se coloca aquí y de aquí viene. Todo se va a desprogramar y ingresa también después aquí. Todo esto e ingresa aquí también, por aquí abajo, poco a poco. Y es mucho mejor la anestesia. ¿Alguna consulta?